El día de hoy pues será un breve video acerca de mi experiencia estudiando medicina, esperando resolver algunas de sus dudas acerca de pues qué tan duro es realmente hacer medicina antes de hacer psiquiatría y si vale la pena o no. Si quieres saber un poco más, quédate aquí. Bien, pues como ustedes saben, la carrera de medicina es una carrera que dura 7 años. Y que bueno, muchas veces tenemos una falsa idea de lo que es realmente estudiar medicina, porque nos basamos en series, ¿no? Como Grey's Anatomy, o The Good Doctor, o inclusive como Doctor House. Y bueno, pasa que realmente en la vida real no es tan parecido, no es tan parecido. Bueno, primero que nada, yo fui un muy mal alumno. Los primeros años de mi carrera fueron muy difíciles, realmente yo reprobé muchas de las materias de mis primeros años. De hecho, eso hizo que mis primeros 2 años fueran muy difíciles, muy pesados. Yo no sabía estudiar, no sabía pues dedicarle realmente tiempo a las materias, a la lectura. Es algo que pues sinceramente en la preparatoria o en mis estudios anteriores no había desarrollado de una buena manera. Entonces acostumbrarme al nivel que requiere el estudiar en la universidad pues me costó mucho trabajo. Yo sé que hay gente a la que no le cuesta casi nada, pero a mí en lo particular me costó un montón. Mi primer año pues prácticamente llevaba materias troncales, ¿verdad? Anatomía, embriología, biología molecular, entre otras. De esas, de las, no sé, 8 materias que llevaba, 3 reprobé. El problema es que si yo reprobaba más de 3 materias, no podía avanzar al segundo año. Entonces, pues yo tomé la decisión, ¿verdad?, de estudiar una de esas materias como a fondo y pues la pasé, pero las otras dos no pude rescatarlas, o sea, tuve que recursar esas materias. Entonces el segundo año, que era un año como muy difícil, con mucha carga académica, en la que llevábamos, por ejemplo, cirugía experimental, llevábamos fisiología, microbiología, parasitología, propedéutica médica, y aparte las 2 materias que tenía que recursar, pues la verdad es que yo hubo veces que pensaba en mejor salirme, ¿no? Decir yo no puedo, esto es muy complicado, eh, no lo sé. Entonces finalmente me di cuenta que no me veía haciendo otra cosa, que yo disfrutaba estar en la facultad de medicina, que yo quería realmente ayudar a otras personas. Entonces pues que lo que tenía que hacer era dedicarme, ¿no? Entonces pues es a partir de ese año yo creo que las cosas pues poco a poco fueron mejorando para mí en ese aspecto. En mi primer año, en los primeros días del primer año, algo que me llamó mucho la atención fue la IMSA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, que tenía varios comités que se dedicaban a realizar actividades, ¿verdad?, en beneficio de otros estudiantes de medicina o bien de la población en general. Pero también tenían un programa de intercambios nacionales e internacionales, que a mí desde el primer día me encantó, me llamó la atención. Y yo tenía un sueño en ese entonces, que era poder viajar a Europa y específicamente a España. Y dije, bueno, pareciera que estar en medicina puede acercarme también a ese sueño. Voy a hacer todo lo posible por lograrlo, ¿verdad? Entonces desde el primer año se fue una meta importante. Entonces ya en segundo año, entrando segundo año, pues empiezo como a dedicarme un poco más, ¿no? No digo que me fue tampoco excelente, pero empiezo a obtener métodos de estudio. Por ejemplo, para bioquímica, empiezo a hacer canciones, empiezo a hacer una especie de canciones sencillas para poder recordar los ciclos biológicos. Por ejemplo, la del ciclo de Krebs, que es a lo mejor mi favorita, que pues de hecho todo mi salón ya se la sabía y que me ayudó muchísimo pues a no olvidarlo, inclusive aún no lo olvido. Acetilcoenzima se une al oxalacetato. Citrato es lo que te van a dar. Citrato, isocitrato, alfaceto, glutarato. Succinilcoenzima, succinato, fumarato. Fumarato, malato y volvemos a empezar.
pasa. Hacía otros como por ejemplo de parásitos en su ciclo vital y demás. Escribía en hojas amarillas, hacía audios donde hacía como un resumen y luego los escuchaba en vez de escuchar música así de que en la calle, en el día, en el camión, no sé. De tal manera que empezaba a intentar buscar métodos para que realmente pudiera yo estudiar, ¿no? Entonces, este segundo año pues fue de preparación prácticamente, de aprender a estudiar y pues finalmente lo que me ayudó a permitirme quedarme en la carrera y poder continuar. Como les mencioné, ese año pues las materias eran materias que ya empezaban a gustarte, ¿no? No era tanto como el tronco común del principio. Cirugía era una parte más o menos ambivalente porque a pesar de que era padre empezar a practicar, pues nosotros en esta facultad teníamos cirugía experimental con modelos vivos, ¿verdad? Y bueno, pues no se disfrutaba realmente mucho, pues finalmente hacerlo, ¿verdad? Porque algunos de nuestros modelos pues no sobrevivían. Entonces, pues es algo que ya no existe, pero que a mí me tocó. Y que bueno, queda como experiencia. Y pues ya teniendo tanta tecnología como maniquís y demás, pues yo espero que ya no se necesite en el futuro tener que hacer cirugías en modelos experimentales. Bueno, el segundo año pues fue cuando yo me empiezo a interesar un poco en la psiquiatría, en los temas de salud mental, a raíz de que una amiga mía comienza con síntomas depresivos, después se le diagnostican y donde yo al intentar ayudarle pues realmente no tenía ni idea de lo que estaba pasando y fue la primera vez que tuve conciencia de este tipo de enfermedades. En este segundo año recibimos en mi casa a un estudiante de intercambio de medicina de Ecuador, Anabel, una amiga con la que todavía tenemos mucho contacto, que quiero mucho, mi familia también aprecia mucho. Fueron las primeras actividades, puntos, acercamientos con la federación, ¿no? Al recibir tú un estudiante de otro país también te daba derecho a que cuando tú te fueras, luego alguien más te recibiera en su país. ¿Verdad? De esa forma se financia el hecho de que no tuvieras que costearte tú un hospedaje y hacía mucho más barato y factible que tú pudieras visitar otro país en condiciones de estudiante. Ya pasando a tercer año, pues ya tercer año ya no me endeudé con materias, ¿no? En tercer año también pasa que pues empezamos a llevar materias más médicas, ¿no? Gastroenterología, cardiología, neurología, pediatría y todo eso. Entonces pues ya no se sentía como el tronco este de pura ciencia, sino que ya empezamos a ver enfermedades y ya se empezaba a sentir más como medicina, ¿no? O sea, o la idea que tienes de estudiar medicina. También pues ya me daba más oportunidad de empezar a hacer otras cosas, porque pues los primeros 2 años, como les digo, pues yo estaba súper atorado con eso, ¿no? Y esto es importante mencionarlo porque a veces pues tenemos la idea de que tenemos que ser súper buenos siempre, todo el tiempo, desde el principio, y bueno, o sea, muchas veces tenemos que empezar desde abajo y fracasar para poder levantarnos, ¿no? Finalmente, pues esto es una curva de aprendizaje que me ayudó como también a motivarme. Ya en tercer año pude iniciar realmente a involucrarme con lo que era la IMSA. Me uní a un comité que era el Comité de Educación Médica Continua y al Comité de Entrenamientos. En este comité de entrenamientos hicimos, recuerdo muy bien, un entrenamiento que fueron como 2 días, un fin de semana, y en la escuela acampamos, hicimos una fogata. Fue algo muy muy interesante porque nos ayudaban a desarrollar habilidades de comunicación, habilidades personales, habilidades de emociones. Era muy interesante, realmente lo recuerdo con mucho cariño. También empezamos a trabajar con SEIS, que era Comité Estudiantil Interinstitucional de Saltillo, donde varias universidades nos juntábamos, estudiantes de varias universidades, y hacíamos proyectos sociales, ¿no? Que ir a la casa, a una casa hogar, que llevar despensas por acá, que recolectar ropa, varias cosas. También unos proyectos muy, muy bonitos. También recibo ese año, que era el 2014, a mi primer incoming,
que es Fabio, un amigo que tengo de Colombia. En los intercambios internacionales, pues cuando tú te vas o cuando alguien viene, uno de los estudiantes de la facultad de esa ciudad se encarga de dar hospedaje al otro estudiante. Ya puede ser que sea tu casa o que tú le pagues o financies el lugar donde se va a quedar. En el caso de Fabio se quedó en mi casa, entonces hicimos pues muy buena amistad, mi familia lo quiere muchísimo y de hecho hace un año nos volvimos a ver, vino acá a México y pues alguien que aprecio muchísimo. Ese año también me uní a Voz Pro Salud Mental, que es unos proyectos para atención a familias y pacientes con alguna enfermedad mental, y realizo mi primera rotación a otra ciudad que fue Durango, ¿no? En Durango conocí gente maravillosa que inclusive aún sigo también frecuentando. En esta rotación yo estuve en medicina interna y fueron pues de las primeras veces realmente que estuve en un hospital y que visitaba otra ciudad yo solo, ¿no? Por mi cuenta. En 2015 pasó a cuarto año. En cuarto año, pues yo diría que fue el año más ligero. Era un año con materias igual muy médicas. También llevaba gine, llevaba pedia, llevaba endocrino, llevaba nutrición. En este año hago una rotación a Pachuca. También voy al Congreso Nacional de la IMSA, que fue en Michoacán. Iniciamos un proyecto en la facultad con unos compañeros de psicología que se llamaba Habitudes, que prácticamente son como, le llamamos líderes éticos universitarios, donde se daban algunas pláticas o talleres por algunos maestros sobre temas de buenos hábitos, liderazgo y ética estudiantil. También en ese año fui al Congreso Nacional de Prevención de Suicidio en Aguascalientes. Ya esos temas a mí ya me empezaban a llamar mucho la atención. De hecho, en la facultad, cuando había temas de salud mental, por ejemplo, una materia como nutrición, que hablábamos, por ejemplo, de anorexia, me decían, no, pues yo decía, ese tema yo, ¿verdad? Y todos, sí, ese tema es para Said, déjenselo ahí. Entonces, ya como que todo el mundo empezaba a notar que a mí me gustaban esos temas, y era porque realmente algo de que me gustaba platicar, que me gustaba hablar, y la gente pues lo notaba. En este año pues ya empezábamos a ir mucho más frecuentemente al hospital, teníamos algunas guardias, teníamos algunas prácticas, ¿verdad? También en este año yo ya empezaba a preparar el intercambio internacional. Yo antes pues era muy difícil, sobre todo por pues varias cosas, ¿no? Desde que en los primeros años me iba muy mal hasta que lo económico. Entonces ya en cuarto año, para pasar a quinto, fue donde empiezo a planear el viaje. Comenzó un proyecto con un amigo para vender unas sudaderas con algunos logos de la Facultad de Medicina, que me ayudan a financiar un poquito el viaje, el avión. Obviamente mi familia me apoyó muchísimo. Ellos fueron los que me ayudaron a pagar pues la gran parte, la mayoría de este viaje. Y así que en el 2016 me voy por fin a mi intercambio internacional. Me voy a República Checa, me voy a Ostrava, en el hospital universitario. Yo había pedido psiquiatría, pero me pedían que hablara checo, entonces me dieron la opción de irme a hemato-oncología, que tenía un espacio de cuidados paliativos. Entonces yo decidí que estaba muy bien. Yo había, como les comenté, yo quería irme a España, pero no se pudo. Sí, hubo ahí algunos problemas donde no se abrió esa plaza y finalmente pues yo decidí irme a República Checa, pero llegar una semana antes a visitar España, ¿no? Estuve en Madrid, estuve en Medina y posteriormente pues ya volé a Ostrava. En mi estancia internacional pues pude también conocer otros países. Conocí Polonia, Austria, Hungría, Eslovaquia, y fue una experiencia increíble. Yo creo que ha sido de las mejores cosas que he hecho en toda mi vida y me dejó mucha experiencia. Regresando a México en el 2016, todavía en mi quinto año, en ese año inicié un proyecto que se llama Radio Sinapsis. Radio Sinapsis era un programa de radio, es un programa de radio de la Facultad de Medicina de mi ciudad, donde hablábamos temas para la población en general, era de estudiantes para la ciudad.
Entonces ese programa de hecho ya tiene 4 años al aire, ¿verdad? Es un programa que posteriormente de que yo lo tuviera, de que se creara, pues se le heredó a estudiantes de medicina y así ha ido hasta ahora. Ese año entonces recibo la Presea Lobo, un reconocimiento que da la universidad en algunas áreas como son compromiso social, méritos académicos, liderazgo, innovación. Y bueno, para mí fue algo muy especial porque, bueno, fue sentir como esa transición entre ser el peor estudiante de medicina prácticamente a recibir pues un reconocimiento de la universidad, ¿no? Finalmente yo nunca fui el mejor estudiante de medicina, ni el mejor de mi generación, ni mucho menos, ¿no? Había muchos estudiantes muy buenos, amigos míos de la carrera. Pero siempre busqué la manera de diversificarme, la manera de sobresalir, de alguna manera de iniciar proyectos, de actividades, cosas que también sumaran tanto a mí como a las demás personas. Ese último año fue de hecho donde llevé la materia de psiquiatría por fin. Llevé otras materias como oftalmo, nefrología, que en general disfruté muchísimo. Fue un año no muy pesado, sin embargo, pues ya siendo el último, era un año como de mucha presión, ¿no? Porque de alguna manera ya sentías que tenías que saber todo para poder ya salir y llegar al internado. En 2017 inició el internado de pregrado. El internado de pregrado consiste en rotar en un hospital por las 5 áreas más importantes o de primer nivel, que son cirugía, urgencias, ginecología, pediatría y medicina interna. En estos pasas 2 meses en cada servicio. Cuando yo roté por traumatología, en vez de rotar 2 meses, pedí que uno de esos meses se me permitiera rotar por psiquiatría. De hecho, y esta fue la segunda vez que pisé un hospital psiquiátrico, pero ahora como interno de pregrado. Esto pues solamente me corroboró que eso era lo que yo quería hacer. Me gustaba el tipo de pacientes que se veía, las intervenciones, la consulta, urgencias, hospitalización, todo me parecía bastante interesante. Entonces este año me ayudó también a tener ciertas bases. Al momento de postularme para una plaza, pues también tener experiencia, decir, bueno, también he estado en rotaciones de hospitales psiquiátricos. Cosa que no es común, como les digo, normalmente en la currícula de medicina no se ve mucha salud mental. Ese año de internado presento también el examen de Ceneval, que es el que se presenta para finalizar la licenciatura y donde obtengo el grado de sobresaliente. Finalmente pues es el último examen requerido universitario en muchas de las escuelas para salir. En mi caso todavía tuve que presentar un examen profesional que era, bueno, delante de 3 sinodales que eran maestros de la facultad. A veces era presentar una clase, a veces era llevarte al hospital. En mi caso fue así, te llevan al hospital, seleccionaban un paciente y pues tú tenías que desarrollarlo, leías el historial, ibas y lo explorabas, te hacían preguntas sobre el caso, sobre la enfermedad. Y al final ellos debatían si pues estabas listo, ¿verdad?, para ejercer la medicina, ¿verdad? Mis sinodales fueron todos maestros míos, los aprecio muchísimo, aún estoy en contacto con ellos, y pues me aprobaron por unanimidad, ¿verdad? Esto fue ya en 2018. En el último año lo que haces es el trabajo de servicio social. El servicio social es un año que le dedicas a la comunidad. Al menos en mi experiencia me tocó irme a vivir a un lugar que se llamaba el Pilar de Richardson. En esta comunidad yo tenía una clínica de medicina familiar. Yo vivía ahí de lunes a viernes. El fin de semana regresaba a casa y luego tenía que regresar el lunes en el autobús temprano a la comunidad. En esta comunidad lo que hacíamos pues era
programas de prevención, por ejemplo, vacunación, detección de diabetes, de hipertensión, colocación de DIU, colocación de implantes subdérmicos. También hacíamos seguimiento para pacientes embarazadas y veíamos las urgencias que podían salir en la comunidad. Yo tenía consultas todos los días que eran de los pacientes crónicos que citábamos cada mes con mes tenían que estar yendo. Revisábamos el azúcar, revisábamos la presión y todo esto, ¿no? En esta época de mi vida, pues fue muy bonita. La verdad es que genera fuertemente un compromiso social, ¿verdad? Finalmente que la medicina pues debe tener como finalidad ayudar a otros y pues no olvidar que la medicina en muchas partes sigue siendo un lujo. En mi servicio social también conozco gente increíble como mi enfermera, la enfermera Reina, las personas que vivían en el pueblo, entre ellos hice un muy buen amigo, José, ¿verdad? Que todavía de vez en cuando platicamos y que bueno, me enseñó muchísimo sobre cómo atender, o sea, realmente atender pacientes en el primer nivel, ¿no? Una consulta, un seguimiento, porque prácticamente ahí en la comunidad estás solo, eres el único médico a kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces la gente te tiene confianza y tú también pues tienes que ganarte y merecerte esa confianza. Ahí no, obviamente no cobras nada, te dan una beca como de unos 2,000 pesos al mes, más o menos, creo que en algunos lugares es más, y pues prácticamente eso lo solventas tú también solo, ¿no? En general pues mi familia, como digo, siempre me ha apoyado, gracias a ellos he logrado lo que he logrado, entonces pues básicamente terminando el servicio social, justo ahí se termina la carrera de medicina y es donde presentas el examen para la especialidad. Entonces, resumiendo, pues medicina en general no es una carrera imposible, sino una carrera pues que exige de alguna manera que te comprometas. Algo que a mí me pasaba de repente es que ya estando como en el cuarto o quinto año, que yo veía que mis amigos se graduaban ya de sus ingenierías o de derecho, lo que sea, sí se sentía como, no manches, a mí me falta muchísimo, ¿verdad? Y luego de repente los veías ganando dinero, teniendo carros o casas, casándose y todo. Digo, que puedes casarte y todo en medicina, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues tú seguías siendo estudiante y ellos ya no. Eso de repente puede ser un poco duro. Sin embargo, pues cuando esto te apasiona, lo se sabe sobrellevar, ¿no? Tener en cuenta eso, tener en cuenta que pues va a ocupar tiempo de tu vida, que si estás dispuesto a invertir 7 años de tu vida, van a ser 7 años muy bien invertidos, de los que nunca te vas a arrepentir y que finalmente tendrán pues una gran recompensa. Ahora que si ahora quieres ser psiquiatra, pues tendrás que invertir o pensar que vas a invertir por lo menos 11 años de tu vida, 7 de medicina y 4 de psiquiatría, ¿verdad? Eso es lo único que a lo mejor pudiera hacértelo pensar. Pero si no tienes prisa, quiero decir, si de alguna manera no tienes prisa por vivir rápido, que quieras hacerte millonario de un día para otro, pues digo, si esos son tus planes, probablemente medicina no sea la mejor elección. Pero si realmente tienes la vocación de querer ayudar a las personas, si realmente no tienes una prisa por vivir demasiado rápido y quieres disfrutar del camino, yo creo que medicina te va a encantar, psiquiatría te va a encantar y no hay ninguna razón por la que no debas intentarlo. Bien, pues esto brevemente fue un poco de mi experiencia en la carrera de medicina. Sé que pueden quedar por ahí muchas dudas. Si tienen alguna duda particular, les ruego que me la dejen en los comentarios. Yo estaré intentando contestar a la brevedad, ¿verdad? Pues de verdad les agradezco muchísimo por ver mi contenido, por suscribirse. Les recuerdo que también pueden seguirme en mi página de Instagram, donde subo contenido, fotografías de vez en cuando de lo que hacemos en la residencia de psiquiatría. Muchísimas gracias por ver este video, espero vernos pronto. Hasta luego. En la carrera de medicina también haces a los amigos que son para siempre. Sí, definitivamente las amistades que haces en la universidad eh, son amistades o sea, verdaderas, ¿no? Compartes tanto con ellos noches de estudio. Recuerdo que nos juntábamos a dormir en casa de alguno de nosotros, de nuestros amigos, para repasar para los exámenes difíciles, en donde pues a veces
o sea, a veces la verdad que relajábamos, o sea, platicábamos más de lo que estudiábamos, pero son realmente recuerdos invaluables. A mí me encantaba esas noches de estudio con mis amigos, que pues finalmente a lo mejor ya no se van a repetir en otro momento de la vida profesional o de estudiante, ¿no? Entonces, juntarnos a estudiar ciertos temas o preguntarnos, o nuestras primeras guardias en los hospitales, son momentos invaluables, ¿verdad? Son cosas que te dejan una satisfacción personal que apenas sí se puede describir. Es muy bonito, ¿no? La primera vez que un paciente te dice doctor, por ejemplo, la primera vez que usas una bata, la primera vez que usas un estetoscopio, todo eso son momentos como invaluables, ¿no? Que te motivan a seguir intentándolo a pesar de que pues sí, sí es complicado, pero es complicado como cualquier otra carrera. Sí, como cualquier otra. En todas tienes que estudiar, en todas tienes que desvelarte, en todas tienes que leer mucho. eh, Sin embargo, pues si te apasiona, si te gusta, si realmente disfrutas lo que estás haciendo, no se siente como una obligación, como un deber, como una tortura, sino que se siente uno agradecido de poder estar aprendiendo todas estas cosas que en algún momento te van a poder ayudar a otro ser humano, ¿no? Para mí medicina ha sido una de las mejores experiencias de toda mi vida, no la cambiaría por nada. Ser psiquiatra es finalmente una consecuencia de ser médico, no es lo que sigue, solo especializarte en una pequeña parte de todo lo que se puede saber, de todo lo que se puede hacer en temas de salud y que pues la finalidad sigue siendo la misma, ayudar a otras personas.